debemos señalar que este dispositivo tiene una doble importancia, doble relevancia. Una, porque desarrolla claramente los principios que he mencionado, acusatorio y de contradicción, con relación a la congruencia penal. Pero a la vez, el segundo elemento de relevancia es que, como es una norma que se va a injertar en un código de hace bastantes años, que tiene normas como la del 298.3, que tiene normas como el 263 y otras, va a tener ciertas dificultades de aplicación y va a necesitar de una interpretación por parte de los tribunales para que esta norma modificatoria o novedosa pueda tener realmente los resultados que se quieren. Y entonces podemos advertir que al reconocer expresamente el principio de correlación entre acusación y sentencia, establece pues la vinculación con respecto a los hechos y que estos no pueden sobrepasar lo que ya están en la acusación. Es decir, que el principio acusatorio se inicia como, o se plantea como regla, que no puede sobrepasar el jugador. Pero si el caso se presentara de manera tal que el tribunal, respetando esos hechos, respetando el principio acusatorio, tuviera la necesidad de modificar la calificación jurídica porque de los debates aparecen elementos que van a convencer al jugador respecto de la comisión de otro delito, en esos casos no se puede ya pasar, como se hacía antes, a esta sentencia estableciendo una calificación distinta, sino que habrá la necesidad de plantear la denominada tesis, es decir, plantear a las partes en el debate para que puedan ellos ejercer su derecho de contradicción. Es importante destacar que la primera parte del artículo 185A no solamente hace referencia a los hechos principales o a los hechos de fondo, podemos decir, de la acusación, sino también habla de circunstancias. Y eso es muy importante porque luego vamos a ver que el 285A nos habla que no solamente es posible introducir la tesis para la modificación de la calificación jurídica, que todos conocemos, que puede ser de un robo agravado, un robo, etc., sino también para el caso de las circunstancias modificatorias, desde el punto de vista penal, para el caso de las agravantes. Si partimos de la regla que resulta ser inmutable los hechos principales y las circunstancias, entonces debemos de concluir que en el caso de las agravantes no está diciendo las normas o no está autorizando a que se introduzcan las circunstancias y que éstas puedan ser objeto de debate. Sino lo que está diciendo que estas también podrán ser objeto de calificación distinta por parte del tribunal cuando hayan sido presentadas en el sujeto de acusación o en la acusación complementaria. Es decir, que estén ya incorporadas, no que tengan que incorporarse como hechos nuevos. Se permite también en este artículo la desvinculación de la pena solicitada en la acusación para incrementar. Es un tema que no ha llamado a mayor polémica, no obstante que en el Código Procesal Penal se ha planteado de otra manera, es decir, que también se permite, o sea, se señala la vinculación del juez a la pena, salvo cuando el fiscal hubiera impuesto una sanción por debajo del mínimo sin causa de atenuación. ¿Cuáles son los problemas? Definitivamente, este dispositivo legal nos obliga a una nueva lectura, a una lectura distinta del artículo 298, inciso 3, porque ya los tribunales no van a tener que utilizarla de una manera literal, es decir, basta que se haya condenado por un delito distinto, la sentencia deviene nula. Eso ya no puede ser. Tendrá que aplicarse únicamente este dispositivo de nulidad cuando no se haya observado el principio de contradicción que establece el mismo 285. Es decir, cuando no se haya introducido la tesis.
Sobre la acusación complementaria. Este término es más propio del Código Procesal de 2004. Todos conocemos que el Código de 1940, en el artículo 163, habla de la ampliación de la acusación o de una nueva acusación. Es el término que utiliza el Código, nueva acusación. En realidad, en la práctica que han hecho los fiscales, cuando se da un caso del 263, es decir, cuando se establece de los debates que el hecho resulta ser de mayor gravedad, sencillamente se manda al fiscal para que el fiscal emita una nueva acusación, y en la práctica el fiscal hace una nueva acusación, comprendiendo al hecho de mayor gravedad. De modo tal que no es lo mismo la acusación complementaria que establece el Código de 2004, donde sí no hay quiebra del proceso, no hay nueva acusación, sino simplemente es una acusación que complementa la ya presentada. Sobre esto hay que decir lo siguiente: si el principio acusatorio contiene o comprende el tema del objeto del proceso y comprende también la observancia de la inmutabilidad del hecho, y si el hecho no va a variar y tampoco van a ser las circunstancias, en consecuencia tenemos que afirmar que el 285A funciona exclusivamente con relación a la calificación. Porque por ahí, salvo aquí en el debate sobre otra posición, por ahí he escuchado como que el 285A, cuando habla de las circunstancias agravantes que no estén en el escrito de acusación, habla como que el hecho de agravación no estuviera en el escrito de acusación y se pudiera introducir vía la tesis y empezaran a debatirse y pudiera condenarse por una circunstancia de agravación o un tipo agravado. También es un problema el tema de la homogeneidad. ¿Cuáles son los límites de la homogeneidad? Porque por un lado sostenemos que los tribunales son los que califican, el tribunal tiene cierta libertad, se observa el principio de contradicción, y la idea es que los hechos permanezcan inalterables. Sin embargo, la Corte Suprema ha establecido en sus sentencias que no es posible, por ejemplo, desvincularse de robo a receptación, basándose en criterios más estrictos de homogeneidad, lo que los españoles denominan homogeneidad de tipos, más que homogeneidad de bienes jurídicos, porque finalmente la receptación también está dentro del rubro de delitos contra el patrimonio. En consecuencia, de pronto la jurisprudencia está siendo más precisa, la propia ley, al establecer que la homogeneidad no solamente está en relación al bien jurídico, sino también a la posibilidad de que ciertos elementos hayan sido comprendidos estén contenidos también en el primer tipo, y no sea simplemente una aplicación de lo que podemos hacer un bien jurídico de carácter genérico. Oportunidad del planteamiento de la tesis. Siempre que la ley obvia pronunciarse sobre un extremo como momento en el cual se puede aplicar la tesis, surgen diversas interpretaciones en el judicial. Así algunos han dicho que bueno, que si se trata de preservar el contradictorio y la ley no dice nada, entonces se puede introducir en cualquier momento, inclusive después de que se haya producido una acusación o alegato. Lo importante es que se reabra el debate y puedan las partes contender ahí sus posiciones, y se pueda incluso, si resulta necesario, ofrecer la prueba pertinente para ello. El Código de 2004 sí cubre este vacío y señala que tiene que ser durante el periodo de práctica de las pruebas. Es decir, una vez que ya concluye el periodo de práctica de las pruebas, ya no se puede introducir la tesis. Creo que lo razonable pasa, aunque no hay ahí todavía una afirmación sobre el particular, lo razonable es que no se puede esperar a último momento, porque estaríamos en lo mismo que ha criticado el Tribunal Constitucional. Podemos esperar a que concluya el debate y recién el tribunal pueda advertir que está frente a otra calificación distinta a la inicial de la calificación. Yo creo que eso respondería simplemente a un caso de negligencia o no estar atento o inobservar la inmediación. No sería otra cosa. En consecuencia, me parece que la solución
del impuesto de 2004 es la más razonable y debería de construirse a partir de la jurisprudencia la idea de que el planteamiento de la tesis tiene que ser hasta antes de que se dé inicio a los debates finales o a los debates finales. El caso de la desvinculación cuando excede la competencia es un tema que hay que tomarlo con bastante cuidado. Hay pocos tribunales en el país, yo diría casi no es la sala de terrorismo, creo que la única que tiene una competencia atribuida legalmente específica para ver casos de terrorismo y ahora de derechos humanos y delitos conexos, en la cual podríamos pensar que cuando estemos frente a un caso de robo con fines terroristas o corrupción con fines terroristas, si no se prueba el fin terrorista, tendríamos que absolver y consecuentemente seguramente que nos plantearían el debe sin ir, la cosa juzgada en el otro procedimiento, o optar por señalar que esta suerte de exceso de competencia está refiriendo a una competencia de carácter de repente funcional, no propiamente a ese tipo de competencia. Eso también tendrá que construirse jurisprudencialmente. ¿Qué pasa cuando a todos se le ha la posibilidad de hacer la desvinculación y la desvinculación es planteada en el Tribunal de Apelación, bien sea en el caso de un sumario en la Corte Superior o bien sea un caso ordinario ante el Tribunal Supremo? Seguramente la Corte Suprema, alguna de las salas que están presentes, van a discutir ese tema porque es frecuente, uno podría advertir, que la Corte Suprema ha hecho ha fallado de precisamente por eso se incorporó el criterio de la determinación alternativa. Y creo que van a volverse a plantear. ¿Cómo sería congruente ese pronunciamiento de la Corte Suprema con relación al 85A cuando exige el planteamiento de la tesis? Es decir, que se introduzca al debate la necesidad de la modificación de la calificación jurídica. En esos casos, para que sea esto operativo, estoy tratando de construir una solución a eso. Solamente podría ser posible si alguna de las partes así lo plantea, porque es la única forma en que se puede eludir el planteamiento de la tesis. O sea, en mi opinión, el planteamiento de la tesis ni siquiera a nivel podríamos decir, del procedimiento oral resulta en todos los casos obligatorio, sino cuando nadie lo ha presentado o nadie lo ha planteado. Pero si lo han planteado la parte, pues interesa el debate y el contradictorio no se ve afectado. El hecho que la norma diga que en los casos de modificación de la calificación el juez tenga que introducir la tesis no significa que necesario en todos los casos, sino cuando no hay una parte que lo hayan introducido. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en el fondo es de preservar. Y si el contradictorio fue preservado por la parte que introdujo, no habría coordinación ninguna. Entonces, en mi opinión, sería posible que el Tribunal Supremo se produzca una desvinculación siempre y cuando haya sido introducida por alguna razón. Desvinculación del fiscal. En el pleno de 1998, los vocales superiores establecieron o respaldaron el criterio de determinación alternativa la posibilidad de vinculación, pero dijeron que solamente era una posibilidad. El fiscal no tenía posibilidad de vincular. Sin embargo, en la práctica hemos podido observar, sobre todo a nivel de proceso sumario, con cierta frecuencia los fiscales se desvinculan del auto de imputación, o sea, del auto de apertura de instrucción. El Código del 2004, por ejemplo, respecto a ello, señala que el fiscal puede desvincularse del auto